La oscuridad del cementerio. El silencio del cementerio al caer la noche es una de las cosas más inquietantes que uno puede experimentar. Cada susurro del viento entre las ramas desnudas de los árboles parece un lamento, y cada crujido bajo los pies se siente como si estuvieras pisando los huesos de los muertos. He trabajado como sepulturero durante casi 2 décadas, y aunque me he acostumbrado a la soledad y al frío, hay noches en las que el miedo se cuela por las grietas de mi resolución. Esta es la historia de una de esas noches, una que cambió mi vida para siempre. Había sido un día lluvioso y gris, como tantos otros en este pequeño pueblo. Las nubes negras se arremolinaban en el cielo, presagiando tormenta. Me encontraba en la parte más antigua del cementerio, donde las tumbas eran más que simples lugares de descanso, eran recordatorios de historias olvidadas y secretos enterrados. Mientras revisaba las lápidas desgastadas por el tiempo, noté una pequeña figura en la distancia. Era raro ver a alguien aquí, especialmente a un niño. El niño estaba sentado junto a una tumba, su ropa estaba sucia y empapada por la lluvia. Se abrazaba a sí mismo, temblando, y cuando me acerqué, levantó la vista hacia mí con ojos que reflejaban una tristeza profunda y antigua. Le pregunté qué hacía allí, pero no respondió. No hizo falta. Su presencia era un enigma suficiente. Algo en su mirada me decía que debía llevarlo a un lugar seguro. Lo tomé de la mano y lo conduje hacia la caseta del cuidador, donde podríamos refugiarnos de la tormenta que se avecinaba. Mientras caminábamos, sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal, como si alguien o algo nos estuviera observando. Al llegar a la caseta, le ofrecí una manta y algo caliente para beber, pero el niño se quedó en silencio, observándome con esos ojos grandes y tristes. Fue entonces cuando me di cuenta de que no había visto a este niño antes. En un pueblo tan pequeño, conocía a casi todos los habitantes y los niños no eran la excepción. Decidí investigar un poco más, así que salí y me dirigí al centro del pueblo. Pregunté a los vecinos si conocían al niño, pero nadie parecía saber nada. Algunos me miraron con desconfianza, otros con curiosidad, pero todos coincidieron en que ningún niño había desaparecido recientemente. Comencé a dudar de mi propia percepción. ¿Había algo más siniestro en juego? Regresé al cementerio con una sensación de inquietud creciente. Al entrar en la caseta, me encontré con una visión que heló mi sangre. El niño estaba allí, pero su apariencia había cambiado. Su piel estaba pálida y sus ojos, que antes parecían llenos de tristeza, ahora reflejaban un vacío aterrador. Intenté hablar con él, pero nuevamente no respondió. En lugar de eso, se levantó y salió de la caseta, caminando hacia la parte más oscura del cementerio. Lo seguí, impulsado por una mezcla de curiosidad y temor. Cada paso que daba me llevaba más lejos de la seguridad de la luz y más profundo en la penumbra. Finalmente, el niño se detuvo frente a una tumba sin nombre. Sentí una opresión en el pecho y, al mirar más de cerca, noté que la tierra alrededor de la tumba parecía recién removida. Con manos temblorosas, comencé a cavar. Lo que encontré bajo la tierra fue algo que nunca olvidaré, el cuerpo de un niño, vestido con la misma ropa que el niño que me había llevado hasta aquí. Mi mente luchaba por comprender lo que estaba viendo. El niño a mi lado no era más que un espíritu, un espectro atrapado entre este mundo y el siguiente. De repente, todo tuvo sentido. La tristeza en sus ojos, su silencio, su presencia inexplicable en el cementerio. Este niño había muerto hace tiempo, pero algo lo mantenía aquí, algo que no podía abandonar. Mientras me arrodillaba junto a la tumba abierta, sentí una ráfaga de viento frío que me atravesó, y en ese instante supe que no estaba solo. Miré a mi alrededor, pero no vi a nadie. Sin embargo, la sensación de ser observado era inconfundible. El niño me miró una última vez, sus ojos reflejaban gratitud y una paz recién encontrada. Luego, se desvaneció lentamente en el aire, dejando solo un leve eco de su presencia. Me quedé allí, paralizado, tratando de procesar lo que acababa de ocurrir. Cuando finalmente me levanté, cubrí de nuevo la tumba y me aseguré de dejar una marca para recordar este lugar. Los días que siguieron fueron difíciles.
Intenté contarle a alguien lo que había pasado, pero las palabras se me atoraban en la garganta. ¿Quién iba a creerme? ¿Cómo podría explicar algo que yo mismo apenas entendía? Así que guardé el secreto, un peso que llevaba conmigo cada vez que caminaba por el cementerio. Con el tiempo, la historia del niño desaparecido se convirtió en una especie de leyenda local. Nadie sabía la verdad, excepto yo. Pero cada vez que pasaba por esa tumba sin nombre, me recordaba que hay cosas en este mundo que no podemos comprender completamente. Cosas que desafían la lógica y la razón, pero que son tan reales como cualquier otra. Desde entonces, he tenido muchas otras experiencias extrañas en el cementerio, pero ninguna tan impactante como aquella noche. Ahora, cada vez que veo a un niño deambulando por las tumbas, me pregunto si es real o si es otro espíritu atrapado, buscando desesperadamente un camino hacia la paz. Trabajar como sepulturero me ha enseñado muchas cosas sobre la muerte y lo desconocido. Pero también me ha enseñado a respetar los misterios de este mundo, a aceptar que hay fuerzas más allá de nuestra comprensión. Y aunque el miedo todavía se cuela en mi corazón en las noches más oscuras, sé que no estoy solo. Los espíritus de los muertos siempre están cerca, vigilando, esperando. Y yo estoy aquí, para guiarlos a su descanso final. Esa noche cambió mi vida para siempre, y aunque sigo trabajando en el cementerio, nunca más miré a los niños de la misma manera. Cada risa, cada grito en la distancia, me recuerda al niño que encontré y al misterio que rodea su existencia. Y así, la oscuridad del cementerio sigue siendo tanto mi hogar como mi prisión, un lugar donde lo sobrenatural y lo real se entrelazan de maneras que pocos pueden entender. La maldición de la tumba errónea. Desde que tengo memoria, el cementerio ha sido parte de mi vida. Mi padre fue sepulturero, y su padre antes que él. Crecí en un pequeño pueblo en México, rodeado de tumbas y leyendas. Las historias de fantasmas y maldiciones eran tan comunes como el sonido de las campanas de la iglesia al amanecer. Sin embargo, nunca pensé que una de esas historias se convertiría en mi realidad. Mi rutina diaria era siempre la misma. Despertaba antes del amanecer, tomaba un café fuerte y salía a trabajar. El cementerio era mi segundo hogar, un lugar donde el silencio reinaba y la paz parecía habitar en cada rincón. Mis tareas incluían mantener las tumbas en buen estado, abrir nuevas fosas y, ocasionalmente, exhumar cuerpos para su traslado a otras ubicaciones. Fue durante una de estas exhumaciones que mi vida cambió para siempre. Una mañana, recibí la orden de exhumar un cuerpo para trasladarlo a un mausoleo familiar recién construido. Las instrucciones eran claras, la tumba estaba en la sección más antigua del cementerio, un lugar que había sido casi olvidado con el paso del tiempo. Con pala en mano y una ligera brisa soplando, comencé mi trabajo. Al llegar a la tumba indicada, algo me pareció extraño. La lápida estaba desgastada, los nombres apenas eran legibles y la tierra alrededor parecía haber sido removida no hace mucho. No obstante, continué con mi tarea, confiando en las instrucciones que había recibido. Mientras cavaba, una sensación de incomodidad crecía en mi interior. El aire se sentía pesado y cada golpe de la pala resonaba como un eco en el silencio. Finalmente, llegué al ataúd. Al abrirlo, una ráfaga de aire helado me golpeó el rostro. Dentro, el cuerpo estaba envuelto en un sudario antiguo y un amuleto de jade colgaba del cuello del cadáver. Ignoré el amuleto y procedí con el traslado. Sin embargo, cuando levanté el ataúd, una figura espectral apareció a mi lado. Era una mujer, vestida con ropas antiguas, su rostro marcado por el dolor y la desesperación. Me quedé paralizado, sin saber si lo que veía era real o producto de mi imaginación. La figura me miró directamente a los ojos y luego desapareció en un susurro de viento. Con el corazón latiendo con fuerza, terminé mi trabajo y regresé a casa, tratando de convencerme de que había sido una alucinación. Esa noche, el insomnio se apoderó de mí. Cada vez que cerraba los ojos, veía a la mujer espectral, su mirada acusadora persiguiéndome en mis sueños. Cuando finalmente me quedé dormido, fui despertado por un grito que resonó en toda la casa.
Corrí hacia la habitación de mi hija y la encontré llorando, señalando una esquina oscura. Me dijo que había visto a una mujer observándola desde las sombras. Intenté calmarla, pero mi mente ya estaba en estado de alerta. En los días siguientes, los fenómenos extraños se intensificaron. Luces parpadeaban sin razón, objetos se movían solos y sombras se deslizaban por las paredes. Mis hijos empezaron a enfermarse sin explicación y mi esposa se quejaba de dolores constantes. Comencé a investigar la tumba que había exhumado, buscando respuestas en los archivos del cementerio. Lo que descubrí fue aterrador. La tumba pertenecía a una mujer acusada de brujería hace más de un siglo. La habían enterrado con un amuleto maldito, destinado a mantener su espíritu atrapado para siempre. Al abrir la tumba y mover el cuerpo, había roto el sello de protección, liberando su espíritu vengativo. Desesperado, busqué ayuda en un curandero local. Le conté todo lo que había sucedido, y él me explicó que la maldición solo podría romperse devolviendo el amuleto a la tumba y realizando un ritual de purificación. Sin perder tiempo, regresé al cementerio en plena noche, armado con el amuleto y las instrucciones del curandero. El ambiente en el cementerio era denso y opresivo. El aire parecía vibrar con una energía negativa y cada sombra parecía estar viva. Al llegar a la tumba, comencé a cavar frenéticamente. Cuando finalmente alcancé el ataúd, coloqué el amuleto sobre el pecho del cadáver y pronuncié las palabras del ritual. En ese momento, un viento helado se levantó y la figura espectral apareció nuevamente, esta vez más tangible y aterradora. Sentí como si una fuerza invisible me empujara hacia atrás, pero me mantuve firme, repitiendo el ritual una y otra vez. La figura comenzó a desvanecerse, sus gritos resonando en mis oídos. Finalmente, el viento se detuvo y el silencio volvió al cementerio. Regresé a casa exhausto y temeroso de lo que encontraría. Sin embargo, para mi alivio, los fenómenos extraños habían cesado. Mis hijos recuperaron su salud y mi esposa ya no sentía los dolores que la atormentaban. Sin embargo, la experiencia nos dejó cicatrices profundas. Desde aquel día, he sido más cauteloso en mi trabajo. Cada tumba que abro es con respeto y reverencia, consciente de que no solo trato con cuerpos, sino con las almas que una vez habitaron esos cuerpos. El cementerio sigue siendo mi hogar y mi prisión, un lugar donde los vivos y los muertos coexisten en un delicado equilibrio. Y aunque la paz ha regresado, la sombra de la maldición siempre estará presente en mi mente, recordándome que hay fuerzas en este mundo que no debemos tomar a la ligera. La vida en el cementerio continuó, y con ella, los murmullos de las leyendas antiguas. Mis compañeros sepultureros notaron mi cambio. Había perdido peso y mi rostro reflejaba un cansancio perpetuo. La experiencia me había marcado de una manera que las palabras no podían expresar. No obstante, decidí no compartir mi historia con ellos. El miedo a ser considerado loco o mentiroso era demasiado grande. Pasaron los meses y la normalidad regresó, o al menos, eso parecía. A pesar de que los fenómenos paranormales habían cesado, no podía sacudirme la sensación de ser observado. Cada crujido, cada susurro del viento, me hacía voltear, esperando ver la figura espectral de la bruja. Aunque sabía que la maldición había sido levantada, la paranoia era una sombra que se negaba a desaparecer. El curandero que me había ayudado se convirtió en una figura recurrente en mis visitas. Le llevaba ofrendas y compartíamos largas conversaciones sobre lo ocurrido. Me explicó que la energía negativa dejada por la maldición tardaría en disiparse completamente. Necesitaba tiempo y paciencia, dos cosas que empezaban a escasear en mi vida. Una tarde, mientras trabajaba en una tumba reciente, sentí una presencia a mis espaldas. Me giré lentamente, esperando lo peor. Pero lo que vi fue aún más inquietante. Era una anciana del pueblo, una mujer conocida por sus conocimientos de hierbas y remedios tradicionales. Se acercó con una calma que contrastaba con mi agitación interna. «Has despertado algo que nunca debió ser perturbado», dijo con voz pausada. Su mirada penetrante parecía ver a través de mí. Intenté explicarle que había seguido las instrucciones del curandero y que la maldición había sido levantada. Ella negó con la cabeza lentamente.
Las cicatrices de una maldición no desaparecen tan fácilmente, continuó. El amuleto era solo una parte del problema. La tierra misma ha sido mancillada. Me dejó con más preguntas que respuestas. ¿Qué significaba que la tierra estaba mancillada? ¿Había algo más que debía hacer para restaurar el equilibrio? Decidí buscar nuevamente al curandero para obtener más claridad. Cuando llegué a su humilde casa en las afueras del pueblo, me recibió con una expresión de preocupación. Al contarle sobre mi encuentro con la anciana, frunció el ceño y me llevó a su pequeño altar, donde me ofreció un asiento. La tierra tiene memoria, me explicó. Cada acto, cada evento deja una huella. Aunque hayas realizado el ritual, el impacto de la maldición aún resuena. Necesitamos realizar un rito de purificación más grande, uno que abarque todo el cementerio. La idea de un ritual de esa magnitud me asustaba. No solo por la dificultad, sino por lo que podría desencadenar. Pero sabía que era necesario. Acepté su propuesta y juntos comenzamos a preparar los elementos necesarios. La noche del ritual, el cementerio estaba envuelto en una niebla espesa. La luna llena brillaba tenuemente, proyectando sombras alargadas y distorsionadas. El curandero y yo éramos los únicos presentes, nuestras respiraciones eran los únicos sonidos audibles en el ambiente cargado. Comenzamos en la entrada principal, con el curandero recitando antiguos cánticos mientras esparcía hierbas sagradas por el suelo. Cada paso nos llevaba más profundo en el corazón del cementerio, y con cada paso sentía el peso de las almas inquietas que aún merodeaban. Cuando llegamos a la tumba equivocada, el epicentro de la maldición, el curandero hizo una pausa. Me entregó una vela encendida y me indicó que la colocara sobre la lápida. Al hacerlo, sentí una corriente eléctrica recorrer mi cuerpo, como si la tierra misma respondiera a nuestra presencia. El curandero continuó con sus cánticos, y de repente, el viento comenzó a soplar con una fuerza inusitada. Las hojas y el polvo se arremolinaban a nuestro alrededor, formando un torbellino que parecía cobrar vida. En medio de este caos, vislumbré figuras espectrales, sombras que se deslizaban entre las tumbas, observándonos con ojos vacíos. Con una determinación renovada, el curandero alzó su voz, proclamando la purificación del cementerio y la liberación de las almas atrapadas. Un destello de luz emanó del amuleto, ahora colocado en el centro del torbellino, y las sombras comenzaron a disiparse, una por una, hasta que solo quedó el silencio. El ritual había terminado, pero su impacto fue profundo. El curandero y yo nos quedamos en el cementerio hasta el amanecer, asegurándonos de que todo había vuelto a la normalidad. Mientras los primeros rayos de sol iluminaban las lápidas, sentí una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Regresé a casa exhausto pero aliviado. Mi familia notó el cambio de inmediato. La energía negativa que había plagado nuestro hogar se había desvanecido, y por primera vez en meses, pudimos dormir sin interrupciones. Aunque la experiencia nos había dejado cicatrices, también nos había enseñado el valor del respeto hacia lo desconocido y la importancia de mantener el equilibrio entre los vivos y los muertos. A medida que pasaban los días, el cementerio se convirtió en un lugar de reflexión y respeto. La gente del pueblo comenzó a visitarlo con más frecuencia, llevando ofrendas y rezando por sus seres queridos. La historia de la maldición se convirtió en una advertencia, un recordatorio de que hay fuerzas en el mundo que no deben ser tomadas a la ligera. Mi trabajo como sepulturero continuó, pero con una nueva perspectiva. Cada tumba que abría, cada cuerpo que enterraba, lo hacía con una reverencia renovada. Sabía que el pasado nunca está realmente muerto y que las acciones del presente pueden resonar en el futuro. La anciana del pueblo me visitó una última vez, con una sonrisa en sus labios. «Has aprendido la lección más importante», dijo. «El respeto por los muertos y la tierra que los acoge». Asentí, agradecido por su sabiduría y por el apoyo del curandero. La vida en el pequeño pueblo mexicano siguió su curso, pero para mí, el cementerio nunca volvió a ser el mismo. Había descubierto los secretos ocultos en su tierra y con ello había encontrado una nueva comprensión de la vida y la muerte. Aunque la maldición había sido levantada, las lecciones que aprendí perduraron.
sabía que siempre habría misterios más allá de nuestra comprensión y que el respeto y la reverencia hacia lo desconocido eran esenciales para mantener el equilibrio. Mi historia, la historia del sepulturero que desató una antigua maldición, se convirtió en una advertencia para futuras generaciones. Y así, la vida continuó, con el cementerio como un recordatorio constante de los límites entre los vivos y los muertos y de la frágil línea que los separa. La tumba sin nombre. El cementerio de mi pequeño pueblo en México ha sido mi hogar y mi lugar de trabajo desde que tengo memoria. Heredé el oficio de sepulturero de mi padre y él a su vez de su padre, una tradición familiar que nunca cuestioné. Aunque el trabajo puede ser solitario y a veces aterrador, aprendí a ver el cementerio como un lugar de respeto y paz, donde los muertos encuentran su descanso eterno. Sin embargo, todo cambió una fría noche de invierno. Estaba terminando mi jornada, asegurándome de que todas las herramientas estuvieran en su lugar y que las puertas del cementerio estuvieran bien cerradas. El viento soplaba fuerte y las sombras de las lápidas se alargaban bajo la luz de la luna, creando un ambiente inquietante. Fue entonces cuando la vi por primera vez. Una figura difusa, casi transparente, que se movía entre las tumbas con una gracia sobrenatural. Mi primer instinto fue pensar que era una alucinación, tal vez causada por el cansancio y la sugestión del ambiente, pero algo en su presencia me obligó a seguirla. La figura se deslizaba silenciosamente, guiándome hacia una sección olvidada del cementerio, donde las lápidas estaban cubiertas de musgo y las inscripciones apenas eran legibles. Nos detuvimos frente a una tumba sin nombre, una simple losa de piedra, cubierta de tierra y musgo. La figura se detuvo, señalando la tumba antes de desvanecerse en el aire frío de la noche. Esa primera noche me dejó perplejo y con una sensación de desasosiego que no pude sacudirme. Decidí investigar más a fondo al día siguiente. Rebusqué en los registros del cementerio, buscando alguna referencia a la tumba sin nombre, pero no encontré nada. La falta de información solo aumentó mi curiosidad y mi determinación de descubrir el secreto que ocultaba esa tumba. Las siguientes noches, la figura reapareció, siempre guiándome a la misma tumba sin nombre. Comencé a notar detalles que antes habían pasado desapercibidos, símbolos grabados en la piedra, flores marchitas alrededor de la tumba y un frío inexplicable que emanaba del suelo. Estaba claro que esa tumba guardaba un secreto oscuro y antiguo. Decidí desenterrar la tumba con la esperanza de encontrar respuestas. Trabajé toda la noche, mi pala cavando profundamente en la tierra húmeda. Cuando finalmente llegué al ataúd, sentí un nudo en el estómago. Lo abrí con manos temblorosas, y lo que encontré me dejó sin aliento. Dentro del ataúd había dos cuerpos, uno de un adulto y otro de un niño, ambos envueltos en sudarios descompuestos. Entre ellos, un amuleto de jade descansaba en el pecho del adulto, irradiando una energía oscura. Reconocí el amuleto de inmediato, era un objeto de antiguas leyendas, conocido por atraer la desgracia y la muerte a quienes lo poseían. La figura apareció de nuevo, esta vez más clara que nunca. Sus ojos reflejaban una mezcla de dolor y desesperación. Extendió su mano hacia el amuleto y luego hacia mí, como implorando ayuda. De repente, todo tuvo sentido. Esta mujer había sido víctima de una maldición antigua y su espíritu estaba atrapado, incapaz de encontrar la paz. Decidí llevar el amuleto a un curandero local, un hombre conocido por su conocimiento de lo sobrenatural. Le conté lo que había descubierto y él me explicó que el amuleto debía ser destruido en un ritual específico para liberar el espíritu de la mujer y romper la maldición. El curandero y yo regresamos al cementerio la noche siguiente, llevando con nosotros los elementos necesarios para el ritual. Mientras el curandero recitaba las palabras sagradas, coloqué el amuleto en el centro de un círculo de sal. El aire se volvió denso y cargado de electricidad, y una ráfaga de viento helado nos rodeó. La figura apareció una última vez, susurrando palabras de agradecimiento antes de desvanecerse en la luz del amanecer. El amuleto se rompió en 1000 pedazos, liberando una energía que parecía disiparse en el aire. Aunque el espíritu había sido liberado, la experiencia me dejó marcado para siempre. Descubrí que la mujer había sido parte de una antigua familia de mi pueblo,
víctima de una traición que la llevó a su trágico destino. Su historia, ahora conocida, se convirtió en una advertencia para las futuras generaciones. El cementerio volvió a su rutina habitual, pero yo nunca volví a ser el mismo. La conexión con el más allá, la sensación de haber tocado el límite entre la vida y la muerte, me había cambiado. Cada noche, mientras patrullaba el cementerio, sentía una presencia a mi alrededor, una mezcla de paz y melancolía. Mi trabajo como sepulturero continuó, pero siempre con una reverencia renovada hacia los secretos que el cementerio ocultaba. Sabía que había más historias como la de la mujer espectral, esperando ser descubiertas y entendidas. Y aunque el miedo seguía presente, aprendí a vivir con él, sabiendo que formaba parte de mi destino. La historia del amuleto maldito y la mujer atrapada se convirtió en una leyenda local. Las personas comenzaron a visitar el cementerio con más respeto, llevando ofrendas y rezando por las almas de los que descansaban allí. Mi trabajo se volvió más significativo, no solo por el mantenimiento del lugar, sino por la protección de los secretos y las historias de los muertos. Con el tiempo, mi propia familia comenzó a notar el cambio en mí. Mis hijos, ahora curiosos sobre las leyendas y los misterios del cementerio, me hacían preguntas que antes nunca habrían pasado por su mente. Les conté la historia de la mujer espectral, no como un cuento de terror, sino como una lección de respeto hacia los muertos y lo desconocido. Los años pasaron y las historias continuaron llegando. Cada tumba tenía su propio relato, cada lápida era una ventana al pasado. Y aunque el miedo seguía siendo mi compañero constante, aprendí a verlo como una guía, una señal de que aún había mucho por descubrir y entender. El cementerio de mi pequeño pueblo en México siguió siendo un lugar de paz y misterio, un recordatorio constante de que la vida y la muerte están intrínsecamente ligadas. Y yo, el sepulturero, seguí caminando entre las tumbas, respetando y cuidando de aquellos que habían pasado al otro lado, siempre atento a las sombras y los susurros que me recordaban que no estaba solo. Esa noche de invierno, cuando la mujer espectral apareció por primera vez, cambió mi vida de una manera que nunca hubiera imaginado. Me enseñó que el pasado nunca está realmente muerto y que los secretos de los muertos pueden tener un impacto profundo en los vivos. Y así, seguí mi camino, siempre con un ojo en las sombras y el otro en las tumbas, esperando descubrir el próximo misterio que el cementerio tenía para ofrecer. Las siguientes semanas pasaron en una calma relativa. El ritual había aparentemente funcionado, y no volví a ver la figura de la mujer. Sin embargo, algo en el aire había cambiado. El cementerio ya no se sentía como un lugar simplemente de descanso eterno, se sentía vivo, pulsando con una energía que era a la vez antigua y renovada. Un día, mientras realizaba mis tareas diarias, un hombre mayor del pueblo se acercó a mí. Había oído sobre mis experiencias recientes y quería compartir una historia que creía relacionada. Me habló de una vieja familia de nuestro pueblo que, según las leyendas, había sido maldecida hace muchos años. La maldición había comenzado con una traición, un asesinato, y un amuleto de jade que se decía era el portador de la maldición. La historia que contaba coincidía inquietantemente con lo que había descubierto en la tumba sin nombre. La familia, cuyo nombre había sido borrado de los registros oficiales, había sido olvidada a propósito, un intento de eliminar su existencia y el estigma de la maldición que llevaban. Sin embargo, el viejo me aseguró que algunos en el pueblo aún recordaban, y que la historia se pasaba en susurros de generación en generación. Intrigado por la conexión, decidí investigar más a fondo. Hablé con los ancianos del pueblo, aquellos que aún mantenían viva la memoria de los tiempos pasados. Cada fragmento de información que reuní pintaba una imagen más clara y más oscura de la tragedia que había llevado a la maldición. La mujer espectral había sido la hija de un hombre poderoso, traicionada por aquellos en quienes más confiaba. Su muerte, junto con la de su hijo, había sido el resultado de esa traición. Cada noche, después de mis investigaciones, visitaba la tumba sin nombre. Aunque ya no veía la figura de la mujer, sentía su presencia, una silenciosa gratitud que me acompañaba mientras buscaba la verdad. Quería asegurarme de que su historia y la historia de su familia no se perdiera en el tiempo. La tumba sin nombre
ahora un símbolo de su tragedia, merecía ser reconocida y respetada por lo que realmente era, un testimonio de un oscuro capítulo en la historia de nuestro pueblo. Una noche, mientras caminaba entre las lápidas, sentí una brisa cálida, inusual para esa época del año. Miré hacia el cielo y vi una estrella fugaz atravesar el firmamento. No pude evitar sentir que era una señal, un símbolo de que estaba en el camino correcto. Decidí que era hora de darle a la tumba un nombre y un propósito. Convocando a los ancianos del pueblo, organizamos una ceremonia para honrar a la mujer y su hijo. Bajo la luz de la luna, colocamos una nueva lápida, grabada con un sencillo pero significativo epitafio, en memoria de los que sufrieron en silencio, que su historia nunca sea olvidada. La ceremonia fue emotiva y solemne. Los asistentes, aunque pocos, comprendían la importancia de lo que estábamos haciendo. Mientras las velas parpadeaban en la oscuridad, sentí una presencia cálida a mi lado. Sabía que el espíritu de la mujer estaba allí, observando, finalmente en paz. Esa misma noche, después de que todos se hubieran ido, me quedé un rato más en el cementerio. Sentado junto a la nueva lápida, reflexioné sobre todo lo que había ocurrido. La maldición que había perturbado la paz de mi familia había sido deshecha, y la mujer espectral finalmente había encontrado su descanso. Sentía una mezcla de alivio y tristeza, consciente de que aunque había hecho algo bueno, el peso de su historia nunca desaparecería completamente. En los días y semanas que siguieron, noté un cambio palpable en el cementerio. La atmósfera pesada y opresiva que había sentido durante tanto tiempo se había disipado. Las flores en las tumbas parecían florecer con más vida, y los visitantes del cementerio mostraban un respeto renovado por el lugar. Los antiguos símbolos en la lápida que había descubierto ahora eran un recordatorio de la importancia de mantener viva la memoria de aquellos que ya no están con nosotros. Mi trabajo como sepulturero continuó, pero con un propósito renovado. Cada tumba que cuidaba, cada historia que descubrían los registros antiguos, las trataba con una reverencia y respeto que antes no comprendía del todo. Sabía que el pasado estaba siempre presente y que cada lápida contaba una historia digna de ser escuchada y recordada. Una tarde, mientras caminaba por el pueblo, un niño se me acercó. Me miró con curiosidad y me preguntó si las historias sobre el cementerio eran ciertas. Le sonreí y le conté una versión simplificada de la historia de la mujer espectral, adaptada para sus oídos jóvenes. El niño escuchó con atención, sus ojos grandes y brillantes llenos de asombro. Cuando terminé, me dio las gracias y corrió de regreso a su casa, prometiendo contarle a sus amigos lo que había escuchado. Su reacción me llenó de esperanza. Sabía que mientras hubiera personas dispuestas a escuchar y recordar, las historias del cementerio nunca morirían. La tragedia y el horror de la maldición habían dejado una marca indeleble, pero también habían enseñado una lección importante sobre la memoria, el respeto y el poder del perdón. Con el tiempo, me convertí no solo en el sepulturero del pueblo, sino también en su historiador no oficial. Recopilé relatos, investigué genealogías y mantuve viva la memoria de aquellos que descansaban en el cementerio. Cada historia que descubría, cada misterio que resolvía, me acercaba más a la comprensión de la vida y la muerte. Mi propia familia, una vez asustada por los eventos sobrenaturales, comenzó a ver el cementerio de una nueva manera. Mis hijos crecieron escuchando las historias que había recopilado, y aunque algunas les asustaban, también aprendieron a respetar y valorar las lecciones que contenían. La figura espectral de la mujer se convirtió en un símbolo de nuestra historia familiar, un recordatorio de que incluso en la muerte hay historias que necesitan ser contadas y escuchadas. El cementerio de mi pequeño pueblo en México se convirtió en un lugar de reflexión y memoria, un santuario donde las historias de los muertos continuaban viviendo a través de aquellos que las recordaban. Y yo, el sepulturero, seguí mi camino, cuidando de los muertos y protegiendo sus secretos, siempre con una reverencia renovada por el pasado y una esperanza para el futuro. La vida en el pueblo siguió su curso, y aunque el miedo y el horror formaban parte de nuestras historias, también lo hacían la esperanza y la redención. Aprendí que el verdadero terror no reside en lo sobrenatural, sino en el olvido, y que mantener viva la memoria de los que se fueron es la mayor forma de respeto que podemos ofrecer. Cada noche,
al cerrar las puertas del cementerio y mirar las estrellas, sentía una conexión profunda con aquellos que descansaban bajo la tierra. Sabía que su historia, su dolor y su alegría formaban parte de un tejido más grande que nos unía a todos. Y así, continué mi labor, con la certeza de que en cada tumba, en cada lápida, había una historia que merecía ser contada y recordada. Esta experiencia me enseñó una lección invaluable, la importancia de recordar y honrar a los muertos, de mantener vivas sus historias y aprender de ellas. Aunque el miedo y el horror son parte de la vida, también lo son la compasión, la memoria y el respeto. Y mientras caminaba entre las sombras del cementerio, supe que mi trabajo, aunque solitario y a veces aterrador, era vital para mantener el equilibrio entre los vivos y los muertos. El llanto en la tumba. Trabajar como sepulturero en un pequeño pueblo en México es una labor que pocos eligen y aún menos comprenden. Es un oficio solitario, lleno de momentos de reflexión y respeto hacia aquellos que han pasado al otro lado. Pero hay noches en las que el silencio y la oscuridad parecen conspirar para revelar secretos que deberían permanecer enterrados. Una de esas noches ocurrió en pleno invierno. El aire estaba helado y la niebla envolvía el cementerio, creando una atmósfera de misterio y desasosiego. Había terminado de enterrar a una joven madre, fallecida en circunstancias trágicas que el pueblo entero lamentaba. Su hijo pequeño, apenas un bebé, también había muerto, pero el padre había decidido enterrarlo en otra ciudad con su familia materna. Esa noche, mientras me aseguraba de que todo estaba en orden antes de cerrar el cementerio, escuché un sonido que me heló la sangre, el llanto de un bebé. Al principio pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Tal vez era el viento o algún animal nocturno. Pero el sonido persistía, claro y penetrante, emanando desde una tumba recién cerrada. El llanto venía de la tumba de la joven madre. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras me acercaba, tratando de escuchar con más claridad. No había duda, el sonido venía desde el interior de la tumba. Con manos temblorosas, comencé a desenterrar la tierra. Cada pala de tierra removida parecía aumentar el volumen del llanto y la sensación de algo macabro se hacía más fuerte. Finalmente, llegué al ataúd. Lo abrí con cuidado, temiendo lo que podría encontrar. Dentro, el cuerpo de la madre yacía en paz, pero a su lado, envuelto en una manta, estaba el cuerpo del bebé que se suponía había sido llevado a otra ciudad. Mi mente se negaba a aceptar lo que veían mis ojos. ¿Cómo era posible? El llanto se detuvo de repente, dejando un silencio ensordecedor. Una fría ráfaga de viento recorrió el cementerio y sentí una presencia a mi alrededor. Era como si alguien, o algo, estuviera observándome. El aire se volvió denso y pesado, dificultando mi respiración. Fue entonces cuando vi la figura. A pocos metros de la tumba, una figura oscura y nebulosa se materializó lentamente. No tenía rostro, pero su presencia emanaba una furia palpable. El espíritu parecía señalarme, acusándome de algo que no comprendía. Retrocedí, tropezando y cayendo al suelo. La figura se desvaneció, dejando tras de sí una sensación de vacío y desolación. Decidí investigar más a fondo, buscando respuestas en los registros del cementerio y hablando con los ancianos del pueblo. Lo que descubrí me dejó atónito. La joven madre había pertenecido a una familia envuelta en antiguos ritos y creencias que involucraban sacrificios y pactos oscuros. Al parecer, en un intento desesperado por salvar a su hijo, había recurrido a un ritual prohibido que terminó en tragedia. El padre del niño, consumido por la culpa y el dolor, había decidido enterrar al bebé junto a su madre en secreto, con la esperanza de que su espíritu encontrara paz. Pero en lugar de descanso, había desatado una ira ancestral que ahora acechaba el cementerio. Las noches siguientes fueron una prueba constante de mi cordura. El llanto del bebé continuaba, a veces más fuerte, otras veces apenas audible, pero siempre presente. Sentía la mirada del espíritu, su furia y dolor, cada vez que me acercaba a la tumba. Intenté exorcismos, rituales de purificación y hasta hablé con el curandero local, pero nada parecía calmar la ira del espíritu. Una noche, agotado y desesperado,
me senté junto a la tumba y hablé en voz alta. Le pedí perdón al espíritu, expliqué que no sabía lo que había ocurrido y que solo quería ayudar. Le prometí que encontraría una manera de ponerlo en paz. El llanto se detuvo y por primera vez en semanas sentí una ligera esperanza. Comencé a investigar las antiguas creencias y rituales de la familia de la madre. Descubrí que el amuleto que había encontrado en la tumba sin nombre estaba relacionado con una serie de objetos que, juntos, podían canalizar la energía necesaria para liberar el espíritu atrapado. Decidí buscar estos objetos con la esperanza de realizar el ritual que finalmente liberaría a los espíritus. La búsqueda no fue fácil. Cada objeto estaba escondido en lugares llenos de peligros y desafíos. Tuve que enfrentar mis propios miedos y dudas, pero cada paso me acercaba más a la verdad. Finalmente, conseguí todos los elementos necesarios y me preparé para el ritual. La noche del ritual, el cielo estaba cubierto de nubes oscuras y una tormenta se avecinaba. El curandero local me ayudó a preparar el altar y los elementos necesarios. Mientras recitaba las palabras sagradas, coloqué los objetos en el centro del círculo de sal. Sentí una energía poderosa rodeándome y el llanto del bebé se intensificó, resonando en todo el cementerio. El espíritu apareció una última vez, su figura difusa pero imponente. Extendió su mano hacia los objetos, y por un momento, el llanto cesó. La tormenta rugió con fuerza, y una ráfaga de viento helado barrió el cementerio, apagando las velas y sumiendo todo en una oscuridad casi total. De repente, un rayo iluminó el cielo, y el espíritu desapareció. Sentí una paz indescriptible, como si una carga enorme hubiera sido levantada de mis hombros. El ritual había funcionado. El espíritu había encontrado finalmente su descanso y el llanto del bebé se había desvanecido para siempre. Aunque el cementerio volvió a su calma habitual, la experiencia me dejó marcado. Aprendí que hay fuerzas en este mundo que escapan a nuestra comprensión y que el respeto y la compasión son esenciales para tratar con lo desconocido. Mi trabajo como sepulturero continuó, pero con una reverencia renovada por los secretos que el cementerio ocultaba. Cada noche, mientras cerraba las puertas del cementerio, recordaba el llanto del bebé y la figura del espíritu. Sabía que había hecho lo correcto, pero también que el pasado siempre puede regresar para recordarnos las consecuencias de nuestros actos. Y así, con una mezcla de miedo y respeto, continué mi labor, cuidando de los muertos y protegiendo sus secretos, siempre atento a los susurros y sombras que me recordaban que no estaba solo. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.